Muy buen día para todos. Mi nombre es Jaime David Vázquez Chinome. Soy aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en México. Estamos en el módulo de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación. Y pues la presente actividad hace referencia a las nuevas formas de aprender y de investigar en materia educativa. Esto hace referencia pues como una compilación de todo lo que hemos venido viendo en el módulo, de las diferentes unidades, y bueno, como haciendo una síntesis de lo aprendido en el módulo. Bueno, debemos decir que este módulo nos ha dejado bastante aprendizaje en el aspecto del proyecto de grado que pues ya tengo pensado iniciar. Bueno, ya hemos iniciado, pero va en camino y nos ha dado herramientas fundamentales para su construcción. Entonces debemos decir que ha sido un módulo bastante enriquecedor. Por eso, importante, pues en esta presentación que vamos a hacer a continuación, dejar plasmadas todas estas teorías, toda esta forma del conocimiento que es abordada desde diferentes enfoques filosóficos y nos van a permitir una mayor comprensión de cómo se investiga, cómo se hace ciencia, para no solamente desarrollar este proyecto de grado, sino muchos otros que vengan en adelante. Bueno, nosotros como seres humanos, siempre desde que nuestro cerebro se desarrolló, hemos tenido la curiosidad por saber más y más, saber sobre el mundo que nos rodea, en fin, eh, espacio inmediato, espacio mediato, ¿m? Espacio lejano, pero siempre hemos tenido esa necesidad de conocer más y más. Y de ahí entonces se empieza a originar lo que llaman la investigación y por supuesto la ciencia. Y se empieza a generar conocimiento. Es a partir de ahí, de esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos por conocer más y más de nuestro alrededor. Dentro de este conocimiento que se empieza a generar en nosotros y que se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, pues tenemos en las teorías del conocimiento dos enfoques bien importantes que nos ayudan a entender un poco mejor. Uno es el enfoque gnosiológico. Este ha sido usado por tendencias filosóficas de orientación escolástica. Es la teoría general del conocimiento. De esto ya hablábamos en una presentación anterior. Y pues epistemología, por supuesto. Teoría del conocimiento científico. Problemas del conocimiento extraídos de las ciencias. Y a propósito pues de ciencias, tenemos que decir que el señor Bachelard hablaba de que la ciencia moderna buscaba la complejidad. Es evidente que los científicos desconocían que eso era lo que les concernía. O sea, en ese momento, para la época del señor Bachelard, no se tenía conciencia o los científicos no tenían la conciencia de lo que realmente estaban haciendo, sino que lo hacían pensando o enfocado con otros objetivos, pero realmente hacían lo que tenían que hacer. Es eso. O sea, esto fue un proceso, por supuesto. Entonces, para empezar a tener conciencia de esto, empezar a saber lo que se hacía, pues llevó un tiempo prudencial y pues en este los científicos poco a poco fueron dándose cuenta de cuál era realmente su camino y se fueron y fueron encaminando sus esfuerzos hacia este objetivo. Hablando de esta teoría de la escolástica que nos hablaba la gnoseología, bueno, aquí en este mentefacto nosotros podemos apreciar sus diferentes etapas, como es la cuestión de los universales,
el apogeo, la separación, razón y fe. Estas son las etapas de la escolástica que la gnoseología nos menciona. Pero bueno, estas son las etapas, pero la gnoseología como tal es una doctrina de pensamiento teológico, filosófico medieval. Es realmente esto, una doctrina que se dio pues en un periodo pasado, el periodo medieval, y se desarrolló con cierta rigurosidad y ciertas características. Desarrollando esas etapas, también tenemos que tener en cuenta que tuvo, bueno, algunas representantes como la preescolástica, antes de la escolástica inicial, cuando se inició, cuando se dio origen a esta teoría, la alta escolástica, que fue en su apogeo, en su auge, y periodo de decadencia. Como toda teoría, bueno, no todas, pero sí en este caso, tuvo pues como una finalización. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues que no es la escolástica, que viene después, esto se da posterior a esta teoría, y es la segunda escolástica, que es muy diferente a la inicial, a la escolástica inicial, y la neoescolástica, que viene también posterior a esto, tratando de perfeccionar lo visto. Bien, en la epistemología tenemos que tener en cuenta que se enfoca en tres conceptos principales, que es el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Son enfoques claves de la epistemología. El conocimiento, ¿qué es? Es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas. Este conocimiento se da, vuelvo y digo, y como mencionábamos iniciando la presentación, se da por la curiosidad que tiene el ser humano por el saber de las cosas y por ese empezar a indagar sobre los sucesos, ¿sí? Y donde se empieza a hacer ciencia. Que a propósito, para la epistemología, la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. Entonces, el conjunto de estos conocimientos, cuando se especializan en un solo tema o en una sola cosa, pues generan principios, leyes, teorías, etcétera, y esto se vuelve ciencias, tal como las conocemos. Pero bueno, tenemos diferentes tipos de ciencias. Nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa, que es pues lo que realmente nos deja este módulo, ¿sí? Es un módulo bastante interesante, vuelvo y digo, y que del que realmente he aprendido mucho, que decirlo. El hacer ciencia se genera de una curiosidad y de allí se aplica el método científico. Esto tiene que ser clave. Nosotros generamos un suceso por el cual deseamos saber por qué se da, por qué sucede, cómo sucede, etcétera. Y tenemos que iniciar con un trabajo que va encaminado por el método científico. Esto para corroborar las hipótesis que se puedan generar al respecto. Cuando nosotros tenemos este suceso, pues por supuesto que vamos a tratar de dar respuesta a ese suceso con los conocimientos que tenemos en ese momento. Conocimientos empíricos, pueden ser como conocimientos comunes. Y estas hipótesis son las que se van a contrastar, a corroborar después de realizada la investigación. Se van a saber si eran falsas o ciertas, ¿sí? Entonces, nuestra tarea como investigadores y más como docentes que somos es generar interés en nuestros estudiantes para que se cuestionen sobre el porqué de las cosas, para así sigan construyendo conocimientos sobre los muchos misterios que aún faltan por resolver.
Es importante en nuestros estudiantes dejar esta semilla de investigadores, de que generen dudas, de que no coman entero, de que todo lo cuestionen y que lo cuestionen y realmente les llame la atención, lo empiecen a investigar con la rigurosidad del método científico. Bueno, como conclusiones, nosotros tenemos que el ser humano nunca cesará su interés por conocer el mundo que lo rodea. Esto inexorablemente lo llevará día a día a mejorar sus formas de aprendizaje y de generación de conocimiento. Y espero pues esto se dé así, ¿no? Que nunca el ser humano, nunca nuestras diferentes generaciones que se van formando vaya a cesarles esta curiosidad, la curiosidad por saber más, por el mundo que nos rodea. Lo aprendido en el módulo nos orienta a un enfoque mucho más centrado de cómo investigar y de cómo hacer ciencias, que en nosotros, que somos educadores, es clave. Por supuesto, también para el doctorado en curso va a ser clave y para el proyecto de grado que estamos cursando. Nos da muchas más herramientas y mucho más de dónde agarrarnos para poderlo seguir llevando a cabo. Todo esto nos brinda un panorama mucho más amplio de cómo ir encaminando nuestro trabajo de investigación, no solo el propuesto en el doctorado, sino de aquí en adelante. Entonces, bueno, como vemos, ha sido un módulo bien interesante, bien fructífero, del cual se ha aprendido bastante y bueno, esperamos seguir adelante con este proceso de investigación y por supuesto, pues darle gracias al doctor Miguel Ángel, que es el que nos ha guiado en este proceso del módulo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.